Hola y bienvenidos a una nueva clase sobre dominar Linux y su consola. Hoy en toda la clase vamos a estar practicando los primeros comandos. De hecho ya tuvimos el primero, pero ahora sí vamos a ponernos de lleno con la práctica. Vamos a ver el mismo contenido, salvo que puede que yo lo tenga un poco personalizado, porque como les dije antes, Linux es altamente personalizable, lo cual los invito a que aprendan a cómo hacerlo, que se vayan al menú de las opciones. Acá tienen un montón de herramientas para modificar cómo se ve y cómo se comporta el sistema operativo. Así que nada más, recuerden que voy a estar utilizando mi sistema operativo instalado, pero ustedes van a utilizar el virtualizado. O también los invito a que se lo instalen en una partición de su disco. Más allá de eso, los comandos serán los mismos y los resultados también. Así que comencemos. Empezaremos abriendo la consola y ahora les voy a mostrar dos formas de hacerlo. Como recuerdan, la primera que les dije era apretando la combinación de teclas Control, Alt y T, lo cual nos abrirá la consola. Esta es la famosa consola, pero esta es otra de las razones por las cuales les dije y les recomendé instalar este sistema operativo MX Linux. Es que si estando en el escritorio apretan la tecla F4, se les abrirá otra consola. ¡Ah, que no es excelente! Lo mejor de todo es que no existe absoluta diferencia entre esa consola y esta que abrimos acá. De hecho, podemos tener las dos abiertas al mismo tiempo y ejecutar comandos a la misma vez. Así que, quedan ustedes cuál van a utilizar. Pues yo utilizaré esta, ya que a la hora de teclear comandos puede que resulte un poco más visible. Además, me deja configurar el tamaño de las letras con los ajustes de teclado. Muy bien, comenzaremos con los comandos. Los comandos son programas que están almacenados en forma de binarios en nuestra máquina y que al querer utilizarlos necesitamos llamarlos mediante el prompt para que el shell los interprete y ejecute en la máquina. El primer comando que vamos a ver es el de lista y es simplemente ls. A lo largo de este curso irán viendo que los comandos tienen cierta similitud con palabras y abreviaciones del inglés. Si tienen buena memoria para asociar, les resultará mucho más sencillo acordarse de los comandos. No se preocupen que obviamente con la práctica se los acordarán de todas formas. Y puede que este que estamos viendo acá sea el comando más utilizado en todo el mundo del Linux. ¿Qué es lo que hace? Pues apretemos Enter y veamos. ls lo que hace es listar todo el contenido que existe en una carpeta. Y de hecho, cuando se abre la consola siempre utiliza una ruta por defecto, que para saber cuál es, podemos utilizar este otro comando. El comando pwe o Path Working Directory nos indica el directorio o la carpeta en la que está funcionando actualmente la consola o en la que tendrá efecto los comandos que tecleemos. Como les mencionaba en la clase anterior, en el sistema de archivos de Linux podemos interpretar esta ruta como la ruta principal, seguida de la carpeta Home, es la carpeta donde se guardan los archivos de los usuarios, y luego un subdirectorio para el usuario 0 que se llama exactamente como el usuario 0. Es decir, que home/0 contendrá todos los archivos del usuario 0. Como podrán ver, todos esos archivos los estamos viendo arriba con el comando ls. Para que veamos lo que esto significa, vamos a ir a la carpeta de la cual estamos hablando, que es home0, y veamos qué contenido hay. Para ello abrimos el navegador de archivos y acá arriba podemos ver que estamos en home. Y estas son exactamente las mismas carpetas que nos aparecen cuando hacemos el comando ls. Como verán, esto es lo que se visualiza de una manera más práctica o en realidad de una manera más rápida, ya que evita el proceso de tener que ir abriendo aplicaciones externas como es el visualizador de archivos y tener que navegar a través de él. Ya veremos por qué desde la consola puede resultar un poco más rápido si es que conocemos lo que queremos hacer. Por ahora volvamos con lo que estábamos haciendo. Entendamos qué es lo que estamos viendo por el código de color. Si pueden ver, los nombres están en mayúscula, pero más importante están en azul. Esto quiere decir que se refieren a que son directorios. ¿Y qué es un directorio? Pues es una carpeta que contiene más archivos. Quiero comentarles que
Los comandos pueden funcionar de dos maneras, con o sin argumentos. ¿Y qué es un argumento? Pues un argumento es algo que le sigue al llamado de un comando. Acá podemos ver que estamos llamando al comando y lo que escribamos luego, separado por un espacio, se interpretará como un argumento. Es decir, las opciones que tiene cierto comando para ejecutarse de manera distinta o tomar un comportamiento diferente. ¿Y cómo sabemos cuando un comando tiene o no comportamientos diferentes? Para ello, algunos comandos utilizan "-h" o "-help", referido a ayuda del inglés. En el comando ls, lo que utiliza es help. Veremos que al apretar enter nos muestra un montón de información. Si subimos, no se asusten, esto lo van a entender. Y dice en la primera línea que el uso es el comando ls más agregadas opciones o un archivo. Abajo da una pequeña descripción de lo que hace el comando. En este caso dice que genera una lista con información sobre el archivo. Debajo de esto estaremos viendo los que son los argumentos que acepta este comando. Como verán, tiene dos secciones acá, la versión corta o abreviación y la versión larga o extendida del comando. Separados tenemos una descripción de lo que hace el argumento agregado al comando, que en este caso dice que no ignora las entradas que empiecen con un punto. ¿Y a qué se refiere esto? Pues veámoslo en práctica. Para limpiar la pantalla podemos apretar la combinación de teclas Control L o simplemente utilizar el comando Clear. Como verán acá abajo está escrito el comando y cuando apretamos Enter se limpia la consola. Ahora vemos el comando simple y veamos cómo modifica agregar un argumento. Wow, sí que cambia, ¿no? Ahora estamos viendo un montón de nombres que antes no veíamos. En esta sección acá vemos simplemente los que están en azul. Pero al agregar el argumento a, que hacía referencia a todos o all, vemos que, como dice la descripción del comando, no ignora los archivos que empiecen con un punto. Estos archivos en el sistema de Linux son referidos a los archivos ocultos. Es decir, que todo archivo cuyo nombre empiece con un punto no será mostrado por defecto, ya que Linux lo interpreta como que es un archivo oculto. Vamos a limpiar la pantalla. Excelente. Veamos qué otros argumentos tiene el comando ls. Uno de los que más uso es este argumento "-l" hace que la lista que muestra el comando sea en formato largo. Ahora lo vamos a probar para ver de qué se trata. Limpiamos la pantalla y ponemos L. No solo que nos está mostrando los archivos que antes veíamos, como recuerdan acá, sino que también nos está dando un montón de información más de estos archivos, que luego de a poco iremos viendo qué significa cada cosa. Cada columna tiene sus propiedades y referencia a algo distinto. Lo más rápido que pueden ver es la fecha de creación, acá. Ahora veremos el verdadero poder de los argumentos en los comandos de la consola. Y es que los comandos permiten agrupar uno o más argumentos para ejecutar. Es decir, que ahora podemos agregar el argumento L más A simplemente poniéndolos con el mismo guión, en vez de tener que utilizar dos guiones por cada argumento. Y veamos cuál es el resultado. Si recuerdan, L hacía que la salida la muestre en un formato más largo y A nos muestra todos los archivos incluyendo aquellos que están ocultos. Es decir, que lo que podemos esperar de este comando es ver la información en formato largo de todos los archivos ocultos que teníamos más los que ya estaban en la carpeta por sí. Esto es donde realmente Linux hace la diferencia con su consola, ya que permite crear comandos tan personalizados o tan específicos que resolver tareas se vuelve muy sencillo. Ahora quiero que vayas a la sección de los argumentos para ls y leas toda la lista, no necesariamente de memoria, tampoco tiene que ser extensiva, simplemente para saber qué opciones tiene y qué otras combinaciones existen. Por ejemplo, pueden utilizar la opción D para listar los directorios o pueden utilizar
la opción H para ponerlo en un formato que sea más amigable al humano. Así que sin más, te dejo para que analices, leas y juegues un poco más viendo las diferentes combinaciones de comandos. Ejemplo, si notas acá, cambió la forma en que muestra el peso o el tamaño del archivo. Muy bien, esto ha sido todo por la clase, espero que la hayan disfrutado y estén tan emocionados como yo de seguir aprendiendo. Nos vemos.